Quiero invitarlo a ponernos de pies. Vamos a buscar en nuestra Biblia el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo del 22 al 23. Creo que es un versículo que todos nos debemos saber. Entonces, cuando lo tengan, por favor, diga amén. Lo vamos a leer todos juntos en una sola voz. ¿Lo tienen? Aquí está en pantalla. En cambio, el fruto del Espíritu, dígalo conmigo, es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Dios, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, por esta bella mañana, Señor, que tú has escogido, Jesús. Danos vida, Señor. Danos vida y vida en abundancia, Señor. Y en esta mañana hemos escogido con esa vida que tú nos das, Señor, venir a este lugar, Jesús, y adorarte. Venir a este lugar, Señor, y exaltarte. Venir a este lugar, Señor, y buscar, Señor, de ti. Buscar de tu palabra. Buscar y aprender más de ti para que cada día nos podamos acercar más a ti, Señor. En esta mañana, Jesús, yo te pido que tú tomes control, Señor, de este culto, de esta palabra, Señor, que tú nos has preparado, Señor. Te pido, Señor, como siempre te digo, Jesús, que tú me ayudes, Señor, que no sea ninguna palabra mía en esta mañana, Señor, que salga de mi boca, sino palabra tuya, Jesús. Esto es grande, yo soy pequeño, pero tú eres grande, Señor. Pon en mí la habilidad en esta mañana para compartir tu palabra con tu pueblo que viene aquí a escucharla, Señor. Te damos toda honra, toda gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento y díganle al que tiene al lado: recuperando el dominio propio. Recuperando el dominio propio. Ese es el título del mensaje en el cual les quiero en esta mañana llevar a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña mucho de la importancia de tener dominio propio, iglesia, en nuestras vidas. Y creo que a mí me gusta, siempre que yo traigo un mensaje, a mí me gusta sacar algún ejemplo en nuestra vida, en el tiempo de ahora, de por qué es necesario aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Y no sé si ustedes se han enterado, pero la semana pasada, creo que era el miércoles o el jueves, no me acuerdo, creo que era el miércoles de la semana pasada. ¿Cuántos saben todo lo que está sucediendo a través de todo el país por ICE, ¿verdad? Inmigración, están dando vueltas, están sacando inmigrantes del país. Y vemos dos partes de este asunto. Vemos que están sucediendo cosas muy difíciles, cosas feas. Y una de las cosas que sucedió el miércoles pasado, no sé si ustedes vieron la historia de la muchacha que su vida fue tomada por un agente de ICE. Su nombre era Renee Good, ¿verdad? ¿Cuántos se enteraron de esa noticia? Y yo, obviamente, sacaron mucha información de esta muchacha. Y yo vi que ella, su padre, le hicieron una entrevista y le preguntaron cómo era ella, ¿verdad? Porque están dos lados decimos, la política, y un lado siempre trata de pintar al otro como el enemigo, ¿verdad? Yo creo que tenemos que tener discernimiento, no solamente para saber qué es lo bueno y lo malo, pero para saber que nosotros estamos posicionados fuera de todo eso. Nosotros estamos posicionados en la eternidad, no solamente en este mundo. El mundo se llena la cabeza de todas las cosas que suceden en nuestro día a día, pero nosotros también tenemos otra cosa, y es la perspectiva que tenemos la eternidad a nuestro lado, ¿verdad? Entonces necesitamos tener discernimiento. Pero yo vi la entrevista que tuvo el padre de esta muchacha, donde le preguntaron cómo era ella. Y él les dijo que ella toda su vida fue una mujer cristiana, completamente devotada a el servicio a Dios. Incluso que ella hacía muchas misiones a diferentes lugares para traer la palabra de Dios y para ayudar a los necesitados. Entonces, esto me llamó la atención, y cuando yo estaba pensando en este mensaje, ¿por qué? Porque no sé si ustedes vieron ese video, pero la forma y lo que yo vi es que en ese momento, y quiero tratar de ser muy respetuoso, esa muchacha estaba muy agitada en ese momento. Estaba bien agitada. Y yo pienso, wow,
una mujer que conoce la palabra de Dios, una mujer que, ¿sabe? Conoce el fruto del Espíritu, que es el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad. Conoce todas estas cosas. Y en ese momento, casi como que podemos ver como que el dominio propio no estaba presente, ¿verdad? Yo digo, wow, eso fue un caso extremo, pero ¿a cuántos de nosotros nos sucede eso también? Algo similar, donde conocemos la palabra de Dios, conocemos lo que dice, conocemos cómo Dios, cuál es el plano que Dios ha preparado para nuestras vidas, para cómo debemos vivir, cómo debemos movernos, cómo debemos hablar. Sin embargo, es tan fácil olvidarnos de estas cosas y nos llevan a hacer cosas o a decir cosas de las cuales nos podemos arrepentir o de las cuales no hay retorno. Mi mamá siempre decía una cosa y siempre lo dice, que hay dos cosas en la vida que no se pueden tomar para atrás: lo que se dice y lo que se hace, porque ya está dicho y ya está hecho. Mira lo que nos dice la palabra de Dios acerca del dominio propio. Nos dice en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 32, más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Y más adelante nos dice otra vez en Proverbios 25, 28, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Qué interesante eso, ¿verdad? Como una ciudad sin muralla. ¿Qué es una muralla? Una cerca, ¿verdad? Un muro, ¿verdad? Es algo que le trae protección al interior de la ciudad. Imagínate eso por un segundo. En el pasado, muchos imperios, muchos reinos hacían ciudades y alrededor de sus ciudades levantaban murallas fortificadas. Levantaban paredes, ¿para qué? Para proteger a todos los que estaban adentro de una invasión, de un ataque, ¿verdad? Vemos cómo estamos construyendo la pared en el borde de México. ¿Para qué? Dicen que para parar la invasión. Entonces vemos que en el pasado y bueno, en la geografía se usaban mucho las murallas para proteger de los ataques. Y mientras esas murallas estaban paradas, mientras esas murallas seguían rectificadas, todos los que estaban adentro se mantenían seguros. Entonces, si usted era un ejército que quería tomar poder de una capital o quería tomar poder de una ciudad, ¿qué tenía que hacer primero? Buscar la forma de ¿qué? De tumbar esa pared, de tumbar esa muralla. Entonces, eso es lo que nos dice la Biblia acerca de una persona que no tiene dominio propio. Dice que están completamente en caos, que están sin estructura, que no tienen fundación, nada los está guardando de un ataque. Entonces, tenemos que ver como que nuestra mente y nuestro corazón son una ciudad. Es un lugar donde Dios ha establecido su propósito, es un lugar donde Dios ha puesto vida, es un lugar, me encantó el ejemplo ese que dio mi papá, que Dios ve propósito en nosotros. Qué lindo pensar eso cada mañana, que estoy vivo porque a Dios le plació que yo esté vivo, que Dios me dio un propósito. Entonces eso nos lleva a un lugar donde no solamente es que tenemos una meta grande, sino tenemos una meta cada día. No es que solamente tenemos un propósito grande que todos miramos como, oh, mi vida es para un propósito. ¿Cuál será? ¿Para establecer una iglesia? ¿Será ese mi propósito? ¿Para ir y evangelizar? ¿Será ese mi propósito? ¿Para tener una familia? ¿Será ese mi propósito? Sí, todas esas cosas son buenas y es quizás que sí, Dios tiene un propósito como ese para cada uno de nosotros, pero cada día tenemos un propósito también. Y nuestro trabajo cada día es pedirle a Dios que nos dé el discernimiento para saber cuál es mi propósito hoy. ¿Es para traerle una sonrisa a otra persona? ¿Es para traerle una palabra de aliento a otra persona? ¿Es para ser buen padre, buen madre? ¿Es para ser buen hijo, buen hija, buen esposo, esposa? Cada día tenemos un propósito, iglesia. Pero ¿qué pasa? Si no tenemos dominio propio, no tenemos fundación. No hay estructura. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces vienen los problemas a nuestras vidas y nosotros atacamos, o viene la tentación a nuestra vida y nosotros nos dejamos caer en respuesta a un ataque o a la tentación. ¿Por qué? Porque déjeme decirle que antes de que tu fidelidad puede apoderarse, antes de que tú puedas
incluso hasta pedirle a Dios auxilio o ayuda, el primer nivel de protección para tu vida en que Dios nos entrega es el dominio propio. La primera cosa, la primera herramienta que Dios nos entrega, incluso antes de virarnos hacia Él, nos dice: te entrego dominio propio a través de mi espíritu, por un fruto del espíritu. Entonces, nosotros muchas veces hablamos de que, ¿verdad? Que hemos oído que Dios no va a mover un dedo donde nosotros podamos mover una mano. ¿Cuántos han oído eso? Pues muchas veces nosotros estamos en medio de una batalla y nos sentimos como que estamos perdiendo la batalla, pero no es que estamos perdiendo la batalla por algo que nos falte, no es que estamos perdiendo la batalla porque no tenemos fuerzas. Simplemente hay veces que hay batallas en nuestras vidas que las perdemos porque no tenemos dominio propio. Hay batallas y tentaciones que vienen hacia nuestras vidas en las cuales, antes de cualquier otra cosa, necesitamos enseñar el dominio propio que Dios nos ha entregado. ¿Qué pasa? Que nosotros hacemos lo que nos place a nosotros. Hacemos lo que nos trae gozo. Hacemos aquello lo cual es fácil. Muchas veces escogemos el camino de menos resistencia. Y déjeme decirle que muchas veces en nuestras vidas el camino de menos resistencia nos llevará a un lugar donde no necesitamos tener dominio propio. ¿Por qué? Porque si alguien a mí me corta en la línea en el tráfico, ¿verdad? Y casi me da. El camino de menos resistencia para mí sería bien facilito. Gritarle algo por la ventana. O yo he visto videos de gente que le tiran pomos de agua o algo a la ventana a otro. ¿Verdad? Ese es el camino de menos resistencia. Qué fácil. Mira qué fácil nos lo hace el mundo ahora. Puedo bajar la ventana electrónicamente y le puedo tirar el vaso. Ese es el camino de menos resistencia, pero nos lleva a un lugar donde perdemos el dominio propio. Déjeme decirle, iglesia, que tener dominio propio quiere decir pensar a largo plazo y poder evaluar las consecuencias de todas las acciones. Y eso vemos que muchas veces las personas que cometen errores, ¿verdad? O cometen crímenes y después dicen: ¿pero por qué tú hiciste eso? No estaba pensando. No evalué la consecuencia de mis acciones. Y eso es lo que nos pasa muchas veces. No a un nivel tan profundo como cometer un acto criminal, pero sí a un nivel donde podemos dañar a un hermano, una hermana o a un familiar, o sí a un nivel donde podemos fallarle a Dios y fallarle al propósito que ha puesto Dios dentro de nosotros. Entender cómo lo que nosotros hacemos o nos acerca más o nos distancia del objetivo que Dios ha puesto para nosotros. Lo que tú haces, lo que tú dices, cómo tú ejecutas en tu vida, te va a acercar o te va a alejar de aquello lo cual Dios te está direccionando. Te va a acercar hacia el propósito de Dios o te va a alejar, te va a poner para atrás en tiempo de aquello lo cual Dios te quiere entregar. Déjeme decirle que no tener dominio propio es como ser un río. ¿Cómo es el río? Algunos, sé que todos somos hispanos. Maybe aquí en la Florida no tenemos muchos ríos, pero yo me acuerdo, y tenía 5 años nada más cuando vine de Cuba, pero me acuerdo que donde estaba la casa de nosotros, al final del barrio, era así como una loma, y había un río. No me acuerdo el nombre del río. ¿Cuál era el nombre del río, pa? El río que estaba al final del vecindario de nosotros en Cuba. Ese, ni lo sé pronunciar. Ese río, yo me acuerdo que mi abuelo vivía como al otro lado del río, ¿verdad? Y nosotros a veces, había un trillito que caminaba por el borde del río y podíamos ir a la casa de mi abuelo. Pero, ¿qué pasaba cuando llovía? Cuando caía mucha lluvia, el río se desbordaba y ese trillito no había quien lo podía pasar. Esa agua era lo que se dice agua blanca, ¿verdad? Como que agua que se mueve muy rápido, violenta. Y no había quien podía ir hacia el otro lado. Incluso el río se podía desbordar y destruir casas, destruir propiedades, destruir todo en lo cual en su camino estaba. Entonces, en nuestras vidas, tener dominio propio
es como ser un río calmado. Pero cuando no lo hay, todo lo que está enfrente de nosotros tiene la posibilidad de ser destruido por nuestras propias acciones o nuestras palabras. Y por eso es que yo creo que es importante y lo encuentro interesante como el versículo nos dice así, que el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y deja de último el dominio propio. Y yo no creo que eso es una coincidencia. Yo no creo que ninguna palabra escrita en la Biblia es por coincidencia. Y tampoco creo que es porque el dominio propio es la menos de estas cosas. No creo que es que el amor, la alegría, paz, todas esas cosas son más importantes que el dominio propio. Yo creo que hay una razón específica por la cual ese versículo está escrito así. Y yo creo que es porque el dominio propio es como la tapa de una botella, ¿verdad? ¿Qué hace la tapa de la botella? Cuando está puesta, los contenidos, se me va la tapa, los contenidos que están adentro no pueden salir. Y vamos a ver este ejemplo como algo bueno, ¿verdad? Porque sí, estas cosas nosotros debemos entregárselas también a otros, amor, paz, paciencia. Pero Dios quiere que nosotros mantengamos estas cosas adentro de cada uno de nosotros también. Dios quiere que constantemente en nuestras vidas esté el fruto del Espíritu, que es la evidencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Es tener amor, es tener alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y por eso les digo que esa última, el dominio propio, es como la tapa de la botella. Si no está la tapa, los contenidos se salen. Entonces, iglesia, es tan importante en nuestras vidas. Es tan importante en nuestra vida tener control de lo que nosotros podemos controlar, que es el yo. El yo. Para cada área de nuestras vidas, cada cosa que tú haces en tu vida, vas a ser requerido de ti algún nivel de dominio propio. Y es importante notar eso, que cuando estamos hablando del dominio propio, no estamos hablando de el control como tal. ¿Por qué? Porque cuando tenemos dominio propio, ¿qué es el dominio propio? El control del yo, el control del mí. Muchas veces nosotros como que nos trocamos con eso y pensamos que tener control quiere decir que tengo control de todo. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos como el ratoncito en la goma esa que le ponen adentro de las aulas, que corre, pero no va a ningún lugar. ¿Por qué? A ningún lugar, porque estamos peleando con tratar de controlar fuerzas y cosas de las cuales nosotros no tenemos el control. Son dos diferentes cosas, el dominio propio o el control. Muchas veces nos sentimos como que todo está tan difícil, pero solamente tenemos que parar un momento y examinar qué estoy tratando yo de controlar. La Biblia nos enseña que lo único que en realidad podemos controlar en nuestras vidas es nuestro ser interior. Dios no dice y no nos da la autoridad de controlar más nada. Incluso la Biblia nos enseña que nosotros no podemos hacer ni que un pelo de nuestra cabeza, mi cuerpo, ¿verdad? Pero en mi exterior no tengo el control ni del pelo que está sobre mi cabeza, sino sea la voluntad del Padre que se caiga. Entonces, la Biblia nos enseña que lo único en la vida en lo cual nosotros tenemos el control es de nuestro ser interior, y es sumamente importante de que nosotros ejercicemos ese control sobre nuestro ser. Hay un gran versículo que a mí me encanta este versículo. Fue uno de los primeros versículos que me aprendí cuando joven, que la Biblia nos da, y yo creo que es un ejemplo de cómo tener dominio propio en nuestras vidas. Y es un versículo, yo creo, que nos ayuda a hacer cualquier cosa que vayamos a hacer en nuestras vidas. Usted decida qué es para ti, pero los quiero llevar a ese versículo. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24 al 27. Vamos a leerlo. Mira lo que dice. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo de que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener una corona que es hecha
que es hecha a perder. Nosotros, en cambio, por una que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Wow, iglesia. Esto es un versículo que nos lleva tan profundamente en la idea del dominio propio. En el espíritu, en nuestro ministerio, en nuestras relaciones con Dios, en nuestra relación con otras personas, hacia nuestra familia, hacia nuestro esposo, nuestra esposa, hacia nuestro padre, nuestra madre, nuestros hijos. En todo, este versículo nos enseña cómo debemos hacer. Es más, si partimos un poquito el versículo podemos ver como una guía para nuestras vidas, para poder enseñarnos cómo el dominio propio nos lleva a tener éxito en todo aquello que hagamos, en todo lugar donde Dios nos ponga. Mira, primer punto, dice, corran de tal modo de que obtengan el premio. En otras palabras, corre como un ganador. Corre como una persona que ya ha ganado. Todo lo que usted haga, todo lo que usted emprende, ora por eso, pídele a Dios su mano poderosa y ve. Pídele a Dios que te acompañe y ve. Ve como un ganador. Iglesia, nosotros tenemos que salir de esa mentalidad de pobreza, y no estoy hablando de física monetaria, sino una mentalidad de pobreza como que con miedo, entramos a las cosas con miedo, entramos a las cosas como si Dios no va con nosotros, como si el Dios que fue capaz de Él mismo levantarse de la tumba no está a nuestro lado. Entonces la Biblia nos está enseñando que todo aquello que nosotros vayamos a hacer, hágalo como una persona a la cual ya sabe que ha ganado. Usted tiene que declarar, ¿cuántos han oído eso? Declara las cosas que no son como si son. Eso es profético. Dios te da una promesa, Dios te dio una dirección, Dios te dio un propósito. Usted tiene que creerlo y saber que Él te va a entregar todas las herramientas para poder verlo cumplido. Amén. Usted tiene que verlo, visualizarlo y sentirlo aquí. Ver la promesa, oír la promesa, visualizarla, así como el pueblo en el desierto, ¿verdad? Dios le dio la promesa a través de su siervo Moisés. Le dijo, los voy a llevar. Entonces ellos podían ver la promesa, podían visualizarla, sabían que había algo que en el cual Dios los estaba moviendo. Ahora solamente tenían que tener el coraje, tenían que tener la valentía para salir y hacerlo. Y Dios al final les entregó la promesa. Tienes que poner todo tu enfoque en esa cosa que Dios te dijo que te va a dar. Amén. Yo creo que esto lo podemos llevar bien profundo como un ministerio. Lo podemos llevar bien profundo como una obra que Él quiere que nosotros hagamos. Pero también las podemos llevar bien simple, como ser un buen padre, una buena madre, como ser alguien integral en tu familia. ¿Cómo yo llevo mi familia? Los padres, los hombres, cabeza. ¿Cómo usted es en su familia? Las madres. Yo creo que cuando Dios une a dos personas es por un propósito. El primer ministerio que Dios nos da es la familia. Entonces, esto lo podemos ver de esa forma también. Dios ya me entregó una familia. Yo voy a pelear por mi familia, yo voy a liderar mi familia, yo voy a hacer lo mejor y todo lo que tenga que hacer para que eso que Dios me entregó florezca, para que mis hijos sean hijos buenos, para que mis hijos el día de mañana los sigan a Él. Déjeme decirle que yo hablaba con un hombre el otro día que vino a mi casa a recoger una cosa que estaba vendiendo, y él me dijo una cosa que conmigo se ha quedado por un tiempito, y él me dijo, lo más importante que nosotros tenemos como padre es: no importa lo que nosotros le demos a nuestros hijos, no importa qué carrera ellos escojan, no importa qué hobbies tengan, no importa nada. Lo más importante que como padre tenemos es que al final nosotros los hayamos llevado a ellos hacia los pies de Jesús. Y es así. Entonces, ¿qué tú estás haciendo con lo que Dios te ha entregado?
¿Qué tú estás haciendo con aquello cual Dios ha puesto confianza en ti para manejar? Todo lo que tú hagas, hazlo como si ya Dios te ha entregado la batalla y sabiendo que Él te va a entregar toda herramienta para poder hacer una buena obra en eso. Punto número 2, mira lo que dice. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. En otras palabras, tenemos que hacer sacrificios. Va a haber sacrificio en nuestras vidas. Sabemos que cada vez que en nuestras vidas Dios nos llama a algo o nos llama hacia algo, va a requerir algún nivel de sacrificio. Otra vez, iglesia, para ti, escoge para ti qué es eso. Es liderar mi familia, es liderar un ministerio, es poder crecer mi matrimonio. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso a lo cual Dios te ha entregado y te está llamando y está pidiendo de ti lo que tú le vas a presentar? Como la historia de el siervo y los talentos, ¿verdad? Dios confía una medida. Tiene una medida que confía en cada uno de nosotros. ¿Qué vas a hacer con esa medida que Dios confió en ti? Todo lleva sacrificio. Todo lleva sacrificio. Ser buen padre lleva sacrificio. Llevar un ministerio lleva sacrificio. Estar en un ministerio, alabanza, evangelización lleva sacrificio. Ser hijo, hija lleva sacrificio. Hay veces que nuestros padres nos incomoden con algo, pero tenemos que entender la palabra que nos dice: honra a tu padre y tu madre. Y hay veces que no estamos de acuerdo en algo, pero lleva sacrificio y humildad en poder decir: no, esto no me importa como para agitar a mi padre o a mi madre por esto, ¿verdad? Entonces toda cosa que hacemos en nuestra vida lleva sacrificio. Déjenme decirles, les voy a decir lo que están apuntando, apunten esta. Usted no puede venir al pie de la cruz para salvación, donde el Salvador tuvo que sacrificar su vida por ti, y pensar que en nuestra vida nunca vamos a nosotros tener que sacrificar nada por Él. No podemos venir frente a un Salvador que lo dio todo por nosotros y pensar que nosotros nunca vamos a tener que dar nada por Él. Déjame decirle, Dios requiere lo mismo que Él dio. Todo. Tu vida. Y lo más que tú te acercas a Dios, iglesia, la Biblia nos enseña del camino ancho y del camino estrecho, ¿verdad? Entre más usted se acerca al Padre, más se va dando cuenta qué estrecho es ese camino. Más se va dando cuenta qué recto es ese camino. ¿Por qué? Porque el camino grande es fácil, ¿verdad? Hablamos de fácil y a donde nos lleva a no tener el dominio propio. Pero el camino que nos lleva a la salvación es recto. Y entre más nos acercamos a la presencia de Dios, más recto se vuelve el camino. Lleva sacrificio, lleva entrega. Todo lo que Dios te ha entregado, todo lo que Dios ha puesto en ti, va a requerir de ti algún nivel de sacrificio, iglesia. Entonces, mira el punto número 3, ¿qué es necesario? No corro como quien no tiene meta. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo? Ten fe y confía en mí. Confía en que tú no estás solo. Confía en que Dios va contigo. Confía en que aunque yo no vea el final, sé que el que me mandó tiene las direcciones. Amén. Muchas veces nosotros nos metemos en el carro. Yo esta semana tuve que manejar hasta Alabama. Fueron 10 horas de camino hasta allá y 10 horas de camino hasta acá. Me fui el martes y viré el viernes a madrugada. Y yo en mi vida he manejado para Alabama. ¿Qué hago? Hey Siri, take me to Mobile, Alabama. Getting directions to Mobile. Entonces, si confío en esto para llevarme a un lugar desconocido, confío en esto para llevarme a un lugar donde yo nunca he estado y confío que me llevará y fui y viré, ¿cuánto no más puedo confiar en mi Padre que me creó? ¿Cuánto no más puedo confiar en el Padre que me puso propósito en mí? Amén. Iglesia, usted no está solo, usted va con Dios. Número 4, no lucho como quien da golpes al aire. Esta me encanta, porque esta nos está enseñando que me tengo que comportar en una forma inteligente y en una forma objetiva. Me tengo que comportar en una forma que lleva disciplina. Cuando
cuando no tenemos el Espíritu Santo y no poseemos el dominio propio en nuestras vidas, estamos caminando como sin dirección. Estamos caminando como aquel que no sabe a dónde va. Y mira lo que Pablo está diciendo, que las personas en el mundo hacen eso. Las personas en el mundo, los arrebatados del mundo, los que no tienen dominio propio, los que cualquier problemita es suficiente para como que tumbarlos del access, ¿verdad? Para tumbarlos de la fundación donde están plantados. Eso es lo que el mundo hace, pero nosotros somos llamados a ser diferentes. Nosotros tenemos que toda cosa en nuestras vidas verla y ir hacia ella con enfoque. Tenemos que ir enfocados. Y ese enfoque solamente viene a nuestras vidas cuando tenemos control de nosotros mismos. No siendo desbalanceados tan fácil. El dominio propio es lo que nos ayuda a nosotros a empujar hacia el lado toda aquella cosa pequeña que el enemigo nos tira para tratar de distraernos, para tratar de quitarnos del pensamiento adecuado, de quitarnos el enfoque. El enemigo te va a tirar batallas. Y está en tus manos decir, ¿esto me afecta o no me afecta? ¿Le voy a dar esto energía o no le voy a dar energía? ¿Le voy a poner mi enfoque? Porque una vez hablamos del enfoque aquí, yo traje un mensaje y traje un ejemplo que el enfoque es como un magnificador. En aquello en que tú te enfoques, eso magnificas en tu vida. Entonces muchas veces el enemigo te tira una batalla pequeña, ni una tan fuerte, y la tratamos como si es un nivel 9-11. Y le damos enfoque a esa batalla. ¿Y qué hacemos? La magnificamos en nuestras vidas. Magnificamos ese problema en nuestras vidas. Entonces el dominio propio es lo que nos ayuda a nosotros decir, a esto no le doy mi energía, a esto no le doy mi enfoque, a esto no lo magnifico más. Yo sigo hacia adelante, hacia el propósito que Dios ha puesto sobre mi vida, porque estoy balanceado, porque estoy con fundación y estoy plantado bajo el propósito de Dios. Amén. Eso es lo que hace el dominio propio en nuestras vidas. Y número 5, mira lo que dice: golpeo mi cuerpo y lo domino. En otras palabras, tomo control de mí mismo y tengo dominio propio. Tomo control de mis pensamientos, tomo control de mis reacciones, tomo reacción de mis acciones, tomo control de toda cosa, no de todo lo que me suceda, sino de cómo yo voy a interpretar esto, cómo yo voy a reaccionar sobre esto. Iglesia, esto es el plano que la Biblia nos da para cómo vivir nuestras vidas. El dominio propio requiere disciplina. El dominio propio requiere disciplina en nuestras vidas. Si usted no le apunta a algo, no le va a dar a nada. Cuando usted dispara una pistola o dispara un arco, dispara algo, si usted no escoge algo para apuntarle, no le va a dar nada. Yo cazo venado y me gusta mucho cazar con arco. Y algo en el cual te enseñan cuando empiezas a cazar, porque cuando se tira el arco en el campo de tiro solamente para práctica, ¿verdad? Están los targets, sí, donde usted le tira. Y siempre tienen un puntico para donde apuntarle. Eso es fácil. Pero ¿qué pasa cuando usted va al mundo real y está cazando? En mi ejemplo, cuando voy y cazo un venado, o cuando voy y cazo un jabalí, o cuando lo que sea, es mucho más difícil porque en un venado no hay un punto rojo donde usted le tiene que apuntar. Entonces, ¿qué te dicen los profesionales? Escoge literalmente un pedacito de pelo en el cuerpo del venado y apúntale a eso. Porque ¿qué pasa? Que si tú no escoges un punto, solamente un punto pequeño, no le vas a dar nada. Le vas a dar una pierna, le vas a dar en el cuello, le vas a dar donde sea, o no le vas a dar a lo que tú estás tratando de darle. Entonces así es en nuestras vidas. Si nosotros no escogemos algo a cual apuntarle, no le vamos a dar a nada. En todo lo que hacemos tenemos que saber hacia dónde vamos apuntados. Tenemos que saber hacia dónde vamos y no podemos dejar que nada, ninguna fuerza exterior cambie donde nosotros sabemos que vamos, donde es nuestra dirección. Si hay algo en el cual debemos de hacer, tenemos que hacerlo bien y de una forma disciplinada. Aprender a controlar nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro tiempo es controlarnos a nosotros mismos. Eso es lo único que usted puede controlar, iglesia. Nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro tiempo. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? ¿Qué hacemos
con el tiempo que Dios nos da. Dios nos da a todos el mismo tiempo. ¿Qué hacemos con ese tiempo? Los que no se controlan a ellos mismos están en ninguna condición para controlar cualquier otra cosa. Wow. Eso nos impacta. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces queremos controlar otras personas, queremos controlar en nuestro trabajo, en la iglesia. Tenemos cosas en las cuales muchas veces estamos luchando para controlar. Pero si no podemos primero controlar a nosotros mismos, no estamos en ninguna posición para controlar nada. Al cual Dios le entrega algo es porque Dios sabe que esa persona tiene dominio propio. ¿Quieres que Dios te entregue algo? ¿Quieres que Dios te entregue mucho? Contrólate bien. ¿Quieres que Dios te encargue con mucho? Aprende a controlarte. Aprende a estar balanceado. Aprende a tener fundación. Y esa fundación es el control divino que el Espíritu Santo te pone dentro de ti. Aprende a tener dominio propio. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo en nuestras vidas adquirimos el dominio propio? Somos tocados por Dios y automáticamente como un rayo de electricidad nos cae el dominio propio. No, es algo en el cual tenemos que trabajar. Mira lo que nos dice la palabra en Gálatas capítulo 5, versículo 25. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. En otra palabra, andemos a paso con el Espíritu. Así es como en nuestra vida llega el dominio propio, cuando caminamos a paso con el Espíritu. Le pedimos a Dios, Dios, ¿dónde tú quieres ir? Enséñame, revélame tu propósito en mi vida. Tenemos que mantenernos a paso con el Espíritu, caminar en la misma dirección del Espíritu, no yendo contra el Espíritu, porque nuestra piel, nuestra carne sí quiere ir contra el Espíritu. Pero nuestro espíritu quiere ir a paso con el Espíritu. Entonces es dándole el poder al Espíritu que está dentro de nosotros y quitándole el poder a la carne que trata de dominarnos. Y esto no va a llegar a tu vida solamente porque lo intentes muy duro, ¿verdad? Esto no va a llegar a tu vida solamente porque le des todo lo que tú puedes. Esto va solamente a llegar a tu vida cuando usted conoce la voluntad de Dios y aprende a escuchar la voz de Dios y la forma en la cual Dios quiere que tú te mantengas a paso con Él. Es cuando le damos espacio a la voluntad de Dios a nuestras vidas. Cuando dejamos de decir yo quiero esto, o yo pienso esto, o yo pensé que era así. Muchas veces cuando la realidad no alcanza lo que nosotros pensábamos que algo iba a hacer, es cuando nos entra la frustración. Pero muchas veces está bien tener sueños y tener metas y poder visualizar algo como usted lo quiera en su vida, ¿verdad? ¿Qué tipo de familia quiero tener? ¿Qué tipo de iglesia quiero estar? ¿Qué tipo de persona quiero ser? Está bien visualizar todas esas cosas, pero también siempre debe haber un espacio, que ese espacio se lo dejamos a la voluntad de Dios. Bueno, que sea la voluntad de Dios. Que sea la voluntad de Dios. Entonces, el dominio propio solamente llega a nuestras vidas cuando le damos espacio a la voluntad de Dios a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando le damos espacio a la voluntad de Dios a nuestras vidas, estamos dejando de tratar de controlar aquellas cosas que nosotros no tenemos control. No tenemos control de si mis hijos cuando crezcan van a tener amistades que no les convienen. No voy a tener control de qué me va a decir el extranjero cuando entre al supermercado. No voy a tener control de ninguna de estas cosas. Dios tiene control de todas esas cosas. Yo solamente tengo control de el yo. Esto vendrá a mi vida a través de un empoderamiento sobrenatural cuando usted entra con el Espíritu. Hay una fuerza, iglesia, supernatural que entra dentro de cada uno de nosotros, que el Espíritu de Dios nos da dominio propio cuando Él habita dentro de nosotros. El dominio propio viene a través de estas tres convicciones. Jesús es Señor. Jesús es el camino, la verdad y la voluntad de Él para mi vida es lo mejor que hay para mi vida. Y número 3, yo alinearé mi vida con su voluntad y cooperaré
con el Espíritu de Dios en mi vida. Mira esa palabra, cooperaré con el Espíritu de Dios en mi vida. En otras palabras, no es solamente el Espíritu de Dios, no soy solamente yo. Somos socios, somos cooperadores en esto, en la voluntad de Dios. Cuando coopero con la voluntad de Dios en mi vida, porque la voluntad de Dios está, pero tengo yo que estar dispuesto y disponible para cumplir y hacer la voluntad de Dios. Así es como caminamos a paso con el Espíritu, y así es como entra dentro de nuestro ser el dominio propio. Me encanta ese ejemplo, se los digo otra vez y con esto termino. El dominio propio es como la tapa de la botella. Dios tiene cosas bellas preparadas para nosotros. Dios tiene cosas que el mundo no te puede ofrecer. Amor, paz, paciencia, todas estas cosas. El fruto del Espíritu, como lo conocemos, son cosas que el Espíritu Santo de Dios nos puede entregar, que más nada, no hay ninguna energía, ninguna fuerza, no hay nada en este mundo que te pueda dar eso, solamente el Espíritu de Dios, una paz que transciende todo entendimiento. Y Él la tiene preparada para ti, la tiene preparada para cada uno de nosotros, y le pone la tapita a la botella, que es el dominio propio, para poder nosotros todas estas cosas no solamente tenerlas y poseerlas, pero saber cómo manifestarlas, saber cómo entregarlas, saber cómo ser un ejemplo de Cristo aquí en este mundo. Nuestra oración cada día debe ser: Dios, permíteme ser un ejemplo tuyo, permíteme ser tus pies y tus piernas en este mundo, permite que mi vida sea como un cartel. Cuando van por la 95 o por el Turnpike y usted ve los carteles, eso, bájese en tal salida para esto, bájense, hay una gasolinera, hay comida aquí, hay hoteles aquí, ve y te ponen los numeritos de la salida. Nuestra oración debe ser que nuestra vida sea como una señal apuntando hacia Cristo, para que nuestra vida sea como un cartel alumbrando grande diciendo: es Cristo, es Cristo, es Cristo. Y todas estas cosas, la paz, el amor, el dominio propio, todas estas cosas es el ejemplo y la evidencia del Espíritu Santo, de nuestro Salvador, habitando en nuestro ser, habitando en nuestro cuerpo, nosotros siendo vacías del Espíritu Santo. Esta es la evidencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, iglesia, le debemos pedir a Dios: ayúdame, Señor, a cómo dominar al yo. Sé que hay cosas que me van a suceder, sé que hay cosas que van a suceder a mi exterior, de las cuales afectan mi vida, pero no afectan mi mente. El campo de batalla. Me encanta siempre hablar de la mente como el campo de batalla, porque ese es el lugar donde Satanás trata de atacar. Es el campo de batalla. Tu mente es el lugar donde él trata de poner pensamientos y traer cosas que van a quitarte del enfoque, que van a quitarte del balance, que van a tumbarte del camino, de la dirección donde Dios te está apuntando. En tu mente. Entonces hay que pedirle: Dios, guía mi mente, guarda mi corazón y ayúdame a tener dominio propio. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Dios, te damos a ti toda la gloria, toda la honra. En esta mañana, Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra, Jesús, que tú nos has dado. Te damos gracias, Señor, y ayúdanos, Padre, a poder interiorizarla y entenderla, Señor, para que Jesús pueda hacerse activa en nuestras vidas cada día, Señor. Ayúdanos, Santo Padre, a poder, Señor, tener dominio propio, Señor. Ayúdanos a tener control del yo. Ayúdanos, Señor, a tener control, Padre, de nuestros pensamientos, Señor. No de los ataques que vienen, no de las cosas que me suceden, Señor. Sé, Jesús, que tú estás al control de todo. El diablo cree que está a control de cosas, pero sabemos que hay un Dios que está sentado en un trono alto, que lo controla todo, que no se le pasa nada, que todo lo tiene contado. Oh Señor, y ese eres tú, y tú eres nuestro Dios. A ti te ha placido darnos vida. A ti te ha placido, Señor, poner propósito en nosotros. Entonces correremos, Señor, hacia adelante como aquel que ya ha ganado. Como dice tu palabra, que somos más que vencedores. Créeselo, iglesia, en este momento créatelo. Eres más que vencedor. Eres más que vencedor, porque tienes a un Cristo que pelea la batalla por ti. Así como el siervo levantaba sus manos y la batalla
se ganaba. Así como el siervo levantaba sus manos y adoraba y buscaba sus fuerzas de Dios, asimismo levantamos nuestras manos y sabemos y entendemos que nuestra fuerza viene de Dios, que nuestra batalla, la victoria de la batalla no está en mis manos, no está en mis planes, no está en lo que yo pienso, sino en lo que Dios ya ha predestinado. Oh Señor, te adoramos, Jesús, te exaltamos. Te pido, Señor, que esta palabra, Jesús, pueda llevarnos esta semana hacia nuestras casas y que podamos trabajar, Señor, cada día más y más y más a ser más perfectos, a poder llegar, Señor, a esa estatura, Jesús, que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. A ti te entregamos toda la honra y toda la gloria y todos juntos te decimos amén, amén, amén.